El, el campo eléctrico y por consiguiente las fuerzas eléctricas representan dos de las grandes fuerzas que existen en el universo. Las otras creo que los que vayan a Física General 3 las van a estudiar. En algún momento se mencionan, pero nada más, que son la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Y ya la fuerza gravitacional, ustedes la vieron en la asignatura de Física General 1. La electricidad, por supuesto que implica conocer la existencia de las cargas eléctricas y entender las propiedades de estas cargas eléctricas. A la izquierda, ustedes lo que ven es una imagen de un artefacto que se conoce como generador de Van de Graaff. Este generador de Van de Graaff tiene unas piezas móviles que giran, y entonces van trasladando los electrones a esa esfera que, que ustedes ven ahí. La muchacha que está tocando la esfera está parada sobre una superficie aislante, de tal manera que no tenga la posibilidad de que los electrones se descarguen a través de ella. Entonces, en el momento en que ella pone la mano sobre el generador de Van de Graaff, las cargas eléctricas van a pasar al cuerpo de ella y principalmente van a pasar al cabello. Y como lo que hay ahí son electrones y las fuerzas entre electrones son repulsivas, entonces eso va a hacer que los cabellos de ella se separen lo más posible, tratando de buscar aquellos puntos en los cuales la fuerza eléctrica de repulsión sea menor, y eso es menor a mayor distancia. Ahora veremos un poquito las ecuaciones que gobiernan esto que está acá. Bueno, el segundo dibujo tiene que ver con la polarización de, posiblemente esos son piezas de estereofón que se usan para embalar, donde también la carga puede fluir de una manera fácil. Hay que recordar que eh, el átomo tiene cargas positivas y tiene cargas negativas. Las cargas positivas se encuentran en el núcleo y nosotros no podemos eh, poner cargas negativas o quitar cargas negativas. Bueno, sí, sí podríamos hacerlo, pero si lo hacemos, realmente lo que estaríamos haciendo es un proceso de fisión o de fusión nuclear. Y no solo eso, sino que si agregamos protones al núcleo, entonces vamos a estar cambiando el elemento con el que estamos. Recuerden que una de las identificaciones que tienen los elementos en la tabla periódica es la cantidad de protones. Si yo los cambio, si yo los quito, ya el elemento cambia. Y como les digo, estaríamos en un proceso de fisión o de fusión nuclear, que ese no es el objetivo. Entonces aquí única y exclusivamente vamos a jugar con los electrones, porque los electrones sí se pueden remover con cierta facilidad o se le pueden dar electrones con cierta facilidad a un elemento, principalmente metales. Y principalmente aquellos metales que están cerca de la línea que divide los metales de los no metales, y eso tiene que ver un poquito con la configuración electrónica. Un átomo, por ejemplo, un nivel o un subnivel electrónico donde yo pueda tener 10 electrones y solo tengo 2, entonces es muchísimo más fácil que esos 2 electrones se vayan a que yo trate de capturar 8 más. Entonces esos electrones yo los puedo quitar. Por lo tanto, cuando hablemos de carga eléctrica,
que no está balanceada porque el átomo es balanceado, lo que vamos a tener básicamente es deficiencia de electrones o exceso de electrones. Entonces, si yo tengo un átomo neutro y le quito electrones, obviamente el átomo va a quedar cargado positivo. Entonces, ese positivo del átomo lo que está implicando es una deficiencia de electrones. Pero si a ese átomo yo le doy electrones, entonces va a quedar cargado negativamente. Entonces, siempre la carga positiva en un átomo va a ser deficiencia de electrones y la carga negativa va a ser exceso de electrones en el átomo, porque no vamos a poder trabajar con los protones por la razón que les acabo de mencionar. Bueno, ¿cuáles son las propiedades de las cargas eléctricas? Básicamente, tenemos que cargas de signo diferente producen una fuerza de atracción y cargas de signo igual producen una fuerza de repulsión. Entonces tenemos, si yo tengo las barras, una cargada positivamente y la otra cargada negativamente, como mostramos en la figura A, entonces vean las flechitas, esas barras lo que van a tender es a atraerse. La barra que está cargada positivamente es porque tiene un déficit de electrones. Entonces, al tener un déficit de electrones, queda cargada positivamente porque posiblemente lo retiré de alguna manera muy sencilla. Y la barra, puede que la barra que está amarrada de una cuerda sea neutra, pero donde yo le acerco una barra que está cargada positivamente, entonces va a traer los electrones de esa barra y va a haber fuerza de atracción. En el otro caso, en el de la figura B, igual tenemos las dos barras, solo que una está cargada positivamente y la otra está cargada negativamente. Y entonces, en esas condiciones, ustedes pueden ver que la flecha que tenemos aquí, implica repulsión con respecto a esta que tenemos acá, implica repulsión. Si estas dos barras estuvieran cargadas con cargas positivas y no con cargas negativas, entonces igual tendríamos fuerza de repulsión. Pero la única manera que tengamos fuerza de atracción es que haya carga positiva y carga negativa. Si tengo dos cargas positivas o si tengo dos cargas negativas, entonces voy a tener siempre fuerza de repulsión. Y algo muy importante es que la carga se conserva. Entonces, yo puedo tener una barra de ámbar. Siempre vamos a trabajar con materiales aislantes eh, para evitar que se descarguen, como el caso de la muchacha que yo les conté que dije que tenía la mano sobre el generador de Van de Graaff. Ella está sobre una superficie aislante porque si no a través de ella las cargas se hubieran perdido. Entonces el ámbar es un material no conductor, eh, igual que el hule, porque en algún momento creo que voy a hablar de hule. Y la seda también es un material no conductor. Entonces, si yo froto la barra de ámbar en la seda, lo que voy a hacer es que los electrones van a pasar fácilmente a la seda y voy a lograr que la barra quede cargada positivamente y que la seda quede cargada negativamente. Pero bueno, la cantidad de cargas que pasan a la seda va a ser exactamente igual a la deficiencia de cargas negativas que tengo en la barra. Por lo tanto, la carga positiva de la barra va a ser exactamente igual en magnitud a la carga negativa
de la seda que yo tengo ahí. Eso es básicamente lo que nos implica la conservación de la carga. Y cuando hablamos de conservación de la carga, también lo único que nos va a permitir cambiar la carga es el electrón, y la carga que vamos a tener siempre va a ser igual a un número entero de veces la carga del electrón. Yo no puedo tener 1.5 electrones, no puedo tener 7.9 electrones, no puedo tener 123.4 electrones. O tengo 2 electrones o tengo 3, o tengo 200 electrones o tengo 199 o tengo 201. Y eso es lo que indica que la carga está cuantizada, que yo única y exclusivamente puedo tener números enteros de la carga del electrón. No puedo tener cargas que no sean un número entero de veces la carga del electrón. Y esto es justamente lo que les acabo de decir. El que descubrió que la carga estaba cuantizada se llamó Robert Millikan, y esto es exactamente lo mismo que yo les acabo de poner en la diapositiva anterior, que la carga es igual a N por E, donde E va a ser exactamente la carga del electrón. Bueno, quiero hablarles un poquito de los semiconductores, pero antes de hablarles de los semiconductores, quiero ahondar un poquito más en lo que les dije de los materiales conductores. Los materiales conductores son aquellos en los cuales los electrones tienen bastante libertad de moverse a través de la estructura, y entonces yo los puedo remover o puedo dar electrones con facilidad. La mayoría de estos materiales son los metales, y como les dije anteriormente, tiene que ver un poquito con la distribución electrónica. Muy buenos conductores: el cobre, el oro, la plata, eh, el aluminio. Si yo me voy a la línea de los no metales son malos, no conducen. Y si me voy al otro lado de la división entre los metales y los no metales, básicamente ya estoy en los gases, y los gases son no conductores. Entonces, un conductor es aquel material en el cual, de una manera fácil, sin necesidad de recurrir a fuerzas muy grandes, yo puedo remover los electrones del átomo, o puedo darle a ese átomo más electrones de los que tiene. Y después hay algunos materiales que se llaman semiconductores. Los que vayan a Física General 3 van a hablar, a estudiar un poquito más estos materiales, porque para entender perfectamente cómo es que los semiconductores funcionan, se ocupan algunos conceptos básicos de física cuántica, y eso también se sale de los objetivos del curso. Solamente les voy a decir que los semiconductores son materiales que a veces conducen y a veces no. Bajo ciertas condiciones son conductores de la electricidad, y bajo ciertas condiciones no son conductores de la electricidad. Por eso se llaman semiconductores. Los semiconductores más importantes son el silicio y el germanio. El silicio y el germanio se descubrieron allá por la década de los 60, obviamente del siglo pasado, y con el descubrimiento de los semiconductores inició todo lo que conocemos hoy en día como la era electrónica. Eh, Se empezaron a hacer los primeros diodos, que eran
como una especie de válvulas que en algunas condiciones permitían el paso de la electricidad y en otras condiciones no permitían el paso de la electricidad. Hoy en día, lo que tenemos de estos diodos, básicamente son los diodos emisores de luz, que son los famosos LEDs, que ahora prácticamente todo es LED. Las luces de Navidad son en LED, las luces de la casa son en LED, eh, la luz del teléfono es un LED. eh, ya hay una gran cantidad de vehículos que ya no usan bombillos incandescentes, sino que usan bombillos LED. Y estos bombillitos LED son válvulas que permiten el paso de la electricidad solo. En el silicio, cuando la diferencia de potencial que se aplica es superior a 0.7 voltios, y en el germanio, cuando la diferencia de potencial que se le aplica es superior a 0.4 voltios. Bueno, de los diodos vinieron los transistores, que los transistores básicamente son la unión de dos diodos. Después se empezaron a unir varios transistores y crearon circuitos, y se empezaron a unir varios circuitos y se crearon los chips. Y hoy en día no estaríamos pudiendo comunicarnos a través de este medio, a través de una computadora, si no fuera por el descubrimiento del silicio y el germanio como semiconductores en la década de los 60 del siglo pasado. Entonces, los semiconductores vinieron a operar todo lo que conocemos hoy como la revolución electrónica. Todo, cualquier artefacto electrónico que ustedes tengan ahí a su mano tiene circuitos integrados, y estos circuitos integrados están hechos de materiales semiconductores. Bueno, ¿cómo podríamos cargar un objeto por inducción? Yo puedo tener originalmente una esfera que es neutra, o sea, una esfera que tiene igual cantidad de cargas positivas que igual cantidad de cargas negativas. A esta esfera le acerco una barra que está cargada negativamente. Entonces, ¿qué va a pasar con las cargas que están acá? Realmente lo que va a pasar es que los electrones por repulsión se van a ir hacia el lado derecho de la esfera. Y vean que los protones me quedan relativamente distribuidos de manera uniforme. Eh, Después yo sé que del lado derecho tenemos una gran cantidad de electrones, entonces conecto esta esfera a tierra, y entonces lo que voy a hacer es que una gran cantidad de electrones se van a ir a tierra, y ahora lo que vamos a tener es que el exceso de carga que queda en la esfera, el exceso de carga positiva se distribuye uniformemente, y también los electrones se redistribuyen uniformemente. Pero al haber removido una cierta cantidad de electrones, ahora esa esfera va a quedar cargada positivamente. Eso es lo que se conoce como carga por inducción. Y es algo parecido a lo que sucede con un globo. Yo no sé si ustedes alguna vez se han frotado un globo sobre la cabeza. Entonces, cuando frotan el globo sobre la cabeza, están haciendo algo similar sobre frotar ámbar en, en seda. Y entonces, con ese procedimiento, lo que van a hacer es pasar las cargas negativas
a su cabello y entonces el balón va a quedar cargado, el globo, en realidad no es un balón, el globo va a quedar cargado positivamente y por lo tanto, si ustedes lo acercan a la pared, por inducción, el globo va a traer las cargas negativas y entonces el globo se va a quedar cargado a la pared, se va a quedar pegado a la pared. Si nunca han hecho esa experiencia, es súper sencilla de hacer. Nada más agarran un globo, lo inflan, se lo frotan bien en la cabeza y van a darse cuenta que si lo ponen sobre la pared, se queda pegado. Ahora, no se queda pegado indefinidamente, porque otra vez el globo va a empezar a recapturar los electrones que perdió hasta que quede con carga neutra y en el momento en que queda con carga neutra ya no existen fuerzas de atracción ni de repulsión y el globo se cae. Bueno, vamos a hablar sobre las fuerzas eléctricas. Las fuerzas eléctricas son idénticas a las fuerzas gravitacionales. Ahora más adelante ya casi les muestro la ley de Coulomb para que vean que matemáticamente una fuerza eléctrica y una fuerza gravitacional son exactamente iguales, con diferencias muy grandes. Las fuerzas gravitacionales solamente son fuerzas de atracción, mientras que en las fuerzas eléctricas hay fuerzas de atracción y de repulsión. Bueno, Coulomb, cuya ley lleva su apellido, lo que utilizó fue una balanza de torsión. Y lo que hacía él era un poquito jugar con la carga eléctrica. Y entonces él podía observar que no tuvo la capacidad de medir los valores de las fuerzas porque estos valores eran en el orden de 10 a la menos 15, 10 a la menos 16, 10 a la menos 18 newtons. Y en la época de Coulomb no había un instrumento capaz de medir fuerzas tan bajas. Pero por lo menos Coulomb se dio cuenta de algo y posiblemente en la próxima diapositiva Coulomb se dio cuenta que la fuerza eléctrica era directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la separación de esas cargas al cuadrado. Si ustedes recuerdan, esto es fuerza eléctrica. Si ustedes recuerdan, la fuerza gravitacional es también directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia de separación al cuadrado. Entonces vean que matemáticamente son iguales. Lo que pasa es que aquí tenemos dos tipos de cargas. Tenemos cargas positivas y cargas negativas. Pero aquí solo tenemos un tipo de masa. Y entonces aquí siempre vamos a tener atracción y aquí podemos tener atracción y podemos tener repulsión. Bueno, esa podemos tener atracción o podemos tener repulsión. Y eso en las fuerzas eléctricas no sucede. Recuerden que en el caso de la fuerza eléctrica, perdón, de la fuerza gravitacional, eliminamos el signo de proporcionalidad poniendo una constante, que es justamente la constante gravitacional.
Exactamente lo mismo sucede con la ley de Coulomb. Podemos eliminar el signo de proporcionalidad poniendo una constante una constante eléctrica. Sin embargo, sucede que justamente por el hecho de ser las fuerzas tan pequeñas y no haber un instrumento capaz de medirlas, entonces Coulomb nunca pudo determinar el valor de la constante eléctrica. Eso se hizo mucho después. Y la constante eléctrica que ponemos ahí es 8.9876 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado. La constante eléctrica a su vez está definida en función de una constante muy importante que se llama la permitividad del vacío, que es este epsilon sub cero que tenemos aquí. Ese fue el valor que Coulomb no pudo medir, porque vean qué pequeñito es. Si yo tuviera cargas en el orden de la carga del electrón, las fuerzas son tan pequeñas que no se logra determinar. Entonces, epsilon sub cero se llama la permitividad del vacío y básicamente ella es la que nos ayuda a definir la constante eléctrica. Entonces, generalmente se pone que la fuerza es igual a 1 entre 4 pi epsilon sub 0, Q1, Q2 entre R1, 2 cuadrado. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Entonces, cosas que ya ustedes deberían saber, que la carga del electrón y la carga del protón en magnitud son iguales. Y es 1602 por 10 a la menos 19 coulombios, porque la carga se mide en coulombios en honor a Coulomb. Los neutrones son sin carga, son neutros, como su nombre lo indica, y básicamente aportan masa al átomo. Los protones están fijos en el núcleo y sí los podría quitar o remover, pero únicamente a través de un proceso de fisión o de fusión nuclear. Y los electrones, principalmente en los metales o en los materiales que se consideran conductores, se pueden mover con bastante facilidad. Bueno, aquí esto yo no entiendo por qué siempre se desconfigura. Yo lo veo y lo veo bien y cuando lo presento aparece desconfigurado. Esos signos de pregunta que están ahí básicamente son flechas de vector que se desconfiguran cuando yo pongo la presentación. Entonces, vamos a hacer algo. Un momento.
básicamente lo que tenemos es los esquemas de las fuerzas eléctricas. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos aquí una partícula cargada positivamente y tuviéramos otra partícula aquí que las hice muy grandes cargada positivamente, entonces van a experimentar fuerzas de atracción y lo que vamos a decir, si esta es la carga 1 y esta es la carga 2, esta sería la distancia de separación R1, 2 entre ellas y entonces la magnitud de la fuerza sería 1, 4 pi epsilon sub 0, Q1, Q2, R1, 2 cuadrado. Ahora, si yo tengo cargas que son de el mismo signo, por ejemplo, tengo aquí una Q1 positiva y tengo una Q2 negativa, entonces siempre vamos a trazar la línea que las une y las fuerzas van a ir, no, esa fuerza está mal, porque ahora son fuerzas de atracción. Las fuerzas entonces van a ir a lo largo de esta línea. Entonces F1,2 o F2,1. Porque estas fuerzas, ya tanto sea en repulsión como en atracción, van a cumplir con la tercera ley de Newton, que son fuerzas de igual magnitud y de dirección contraria. Entonces, si yo quiero, vean, recuerden que la fuerza es vectorial. ¿Quién creen ustedes que es ese vector unitario R1,2 que yo acabo de dibujar ahí? Si estoy en un sistema cartesiano, ¿qué será ese R1,2? Por ejemplo, si yo ahora lo que tengo es un sistema de ejes XY y tengo por aquí una carga, por aquí otra carga y por aquí tengo otra carga. Ya me molea esta Q1, ya me molea esta Q2 y ya me molea esta Q3. Entonces, si yo quiero calcular las fuerzas ahí, qué es ese R1,2 que yo tengo en ese sistema? ¿Cuáles son esos vectores unitarios? En este caso sería en el eje de Y, la posición entre estas dos cargas. Sí, pero ¿cuál es cómo representa el vector unitario? Con, ¿cuáles son los vectores unitarios en un sistema de eje XY? Y J. Correcto. Y pueden ser I, J o K, porque podría tener un caso tridimensional. Entonces, como las fuerzas son vectoriales, supongamos que yo quiero calcular en este pequeño dibujo la fuerza sobre la carga 2.
La fuerza sobre la carga 2 es la fuerza que experimenta la carga 2 debido a la presencia de la carga 1 más la fuerza que experimenta la carga 2 debido a la presencia de la carga 3. Y vamos a darle valores a Q1, Q2 y Q3 y vamos a hacer esto como un ejemplo. Vamos a decir que Q1 igual 10 microcoulombios, Q2 igual 6 microcoulombios y Q3 igual menos 8 microcoulombios. Entonces, aquí voy a hacer algo muy importante. Cuando estemos trabajando, ya sea con fuerzas o con campos eléctricos, el signo de las cargas a mí me va a servir para determinar la dirección en la que va la fuerza. Ya después, cuando escribo la ecuación, no tengo que poner los signos. Entonces, por ejemplo, me falta dar las distancias, F1, 2. Vamos a poner aquí 0.4 metros, 0.3 metros. Y entonces me queda muy fácil porque esto sería 0.5 metros. Ok, F1, 2. La carga 1 es positiva y la carga 2 también es positiva. Entonces, la carga 2 va a sentir que la carga 1 la empuja y entonces esta sería la F1, 2. Va en menos J. Entonces vamos a escribir esta fuerza. Sería 1, 4 pi epsilon sub 0. La carga 1 que es 10 por 10 a la menos 6. Por la carga 2 que es 6 por 10 a la menos 6. Dividido entre 0.4 al cuadrado en J. Menos J, perdón, menos J. Y ahora vamos a calcular la fuerza que experimenta la carga 2 debido a la presencia de la carga 3. Aquí debió haber puesto 2,1 y no 1,2. Vamos a ver si lo puedo borrar sin borrar todo. Porque la fuerza que experimenta la carga 2 debido a la presencia de la carga 1. Y aquí es la fuerza que experimenta la carga 2 debido a la presencia de la carga 3. La carga 2 es positiva y la carga 3 es negativa. Entonces, la carga 2 va a sentir que la carga 3 la jala. Y entonces esta sería F2, 3. Entonces me quedaría F2, 3 igual 1, 4 pi epsilon sub 0. La carga 2 que es 6 por 10 a la menos 6. Y ojo que aquí no voy a poner el signo de la carga 3. Porque ya el signo de esa carga me permitió determinar que esta fuerza iba a lo largo del eje y si yo le pongo el signo, la mando para el otro lado la fuerza. Y la carga 3 sería 8
por 10 a la menos 6 dividido entre 0.3 al cuadrado y esto en I. No sé si alguien me puede ayudar con... recuerden que esto de aquí generalmente se aproxima a 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Recuerden que es 8.999 algo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuánto nos da eso. Vean que ese 9 por 10 a la 9 y tengo allá 6 menos 6 menos 6 menos 12. Puedo hacer las multiplicaciones y hacerlo por menos 3 o si quieren hacer todo completo no hay problema. Menos 3.38 me dio. ¿Cuál? El primero. El primero. Menos 3.38 newtons en menos J. ¿Y la de abajo? 4.8. 4.8 newtons en I. Entonces, la fuerza resultante va a ser 3.38 al cuadrado más 4.8 al cuadrado raíz 5.87. ¿Y cómo encontramos la dirección tangente inversa de 3.38 entre 4.8? Vean que tampoco le pongo el signo por una simple y sencilla razón. Si ustedes ven dónde está la F23 y ven dónde está la F12, ¿en qué dirección, en qué cuadrante va a quedar esa fuerza? En el primero. Cuarto. No, en el cuarto. F23 está aquí y F21 está aquí. Entonces, la dirección tiene que quedar por aquí en algún lugar. Entonces, va a quedar por aquí. 35.15. Esa sería F2. Y entonces, si el ángulo es 31.1, 35.15 me salió. punto 15, entonces eso se puede dejar así como 31 redondeado tal vez a 2 porque se redondea al de arriba. 31.2 2 grados y entonces ese ángulo está aquí exactamente. Este sería el ángulo 31.2 grados. Y entonces, básicamente, cuando trabajamos con fuerzas, lo que estamos haciendo es trabajando con vectores. Yo les voy a dejar a ustedes de tarea que calculen F3. O sea, la F3 es la fuerza que experimenta la carga 3 debido a la presencia de la carga 1, más la fuerza que experimenta la carga 3 debido a la presencia de la carga 2. Aquí la única diferencia es que entre 1 y 3 hay una componente X y una componente Y, porque la fuerza va a lo largo de esta línea justamente de la hipotenusa. Entonces, esta ya, F3.2 ya la tengo. En realidad es el F2.3, pero con el signo contrario. Entonces, F3.2 sería menos 4.8 newtons
en I. Y esta, pues les dejo de tarea que la calculen. Y que vuelvan a encontrar la resultante y que vuelvan a encontrar el ángulo de esa fuerza. Bueno, el jueves vamos a estar haciendo problemas de esto de acá. Ok, entonces ahora yo no sé si se acuerdan o no se acuerdan cómo se define. Voy a poner aquí la fuerza eléctrica, ¿verdad? La fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional es igual a la constante de gravitación más A1 más A2 R1 2 cuadrado. ¿Cómo se define el campo gravitacional? El campo gravitacional es a lo que nosotros llamamos G. Y G es fuerza gravitacional por unidad de masa de prueba. Y entonces me queda que es G M R cuadrado. Algo similar pasa con la fuerza eléctrica. Ya sabemos que la fuerza eléctrica es igual 1, 4 pi epsilon sub 0 Q1, Q2, R1, 2 cuadrado. Por lo tanto, el campo eléctrico va a ser igual a fuerza eléctrica por unidad de carga de prueba. Y esto me va a quedar como 1, 4 pi epsilon sub 0 Q entre R cuadrado. O vean que aquí yo puedo poner exactamente que la fuerza eléctrica es igual a Q por E. Y entonces, nuevamente, si yo quiero escribir el campo eléctrico vectorialmente, porque sigue siendo un vector, lo único que hicimos fue dividir entre una constante, me quedaría 1, 4 pi epsilon sub 0, Q, R cuadrado, entre R unitario, donde igual mientras sigamos trabajando en un sistema cartesiano XY, vamos a usar los vectores unitarios I y J. Ok, bueno, entonces tenemos que el campo eléctrico expresado vectorialmente es igual, vamos a tener los vectores unitarios I y J. Aquí hay algo importante que necesitamos determinar justamente para poder, cuando vamos a calcular un campo eléctrico, para poder ver la dirección de ese campo eléctrico. Entonces, si yo tengo una carga cargada positivamente, vamos a decir que las líneas de campo eléctrico salen de la carga. Y por lo tanto, si yo tengo una carga que está cargada negativamente, vamos a decir que las líneas de campo eléctrico
entran a la carga. Entonces las cargas positivas se consideran fuentes de carga y las líneas negativas se consideran sumideros de carga. Entonces ahora vamos a hacer una experiencia más o menos parecida a la que hicimos con la fuerza. Supongamos que tenemos aquí una carga Q1 y igual 10 nanocoulombios. Y una carga Q2 igual menos 14 nanocoulombios. Y queremos calcular el campo eléctrico en el origen. ¿Ok? Vamos a suponer que aquí tenemos 0.5 metros y aquí 0.8 metros. Ok, entonces vamos con Q1. Como Q1 es una carga positiva, entonces de acuerdo a esta convención que tenemos acá, en el origen, el campo va a tener esta dirección. Y la 2 es negativa. Entonces, como en la negativa el campo entra en el origen, E2 va a estar hacia allá. Ok, entonces vamos a calcular. E1, bueno, y el campo E en el origen es igual el campo 1 más el campo 2. O sea, igual vamos a sumar vectorialmente cada uno de estos campos que tenemos aquí. Y entonces me va a quedar E1 igual 1 entre 4 pi epsilon sub 0 Q1, que sería 10 por 10 a la menos 9 entre 0.5 al cuadrado, y ya vimos que esto va en menos J. Y E2 sería 1, 4 pi epsilon sub 0 por la carga 2, que es 14 por 10 a la menos 9. Vean que no pongo el signo, porque ya el signo yo lo usé para determinar que esta fuerza va hacia la derecha, entre la distancia que es 0.8 al cuadrado en I. ¿Qué unidades tiene el campo eléctrico? Lo podemos ver fácil aquí. El campo eléctrico es fuerza por unidad de carga. Entonces, las unidades del campo eléctrico son newtons sobre coulombios. Debí haberlo puesto aquí. Newtons entre coulombios. Y si me ayudan con estos resultados, se los agradezco. La primera es menos 360. Menos 360 newtons sobre coulombios en J. Bueno, ya el J está incluido ahí, ¿verdad? El menos está incluido ahí. Y esta,
197. 197 newton sobre culombio en el. Entonces hacemos algo exactamente igual que lo que habíamos hecho la vez pasada. La magnitud del campo eléctrico es igual a 360 al cuadrado más 197 al cuadrado, la raíz. 410. Ok. Igual 410 newton sobre culombio. Y el ángulo, ya no me cupo, tangente a la -1 de 360 entre, no me cupo ahí. Voy a borrar. No me gusta, pero lo voy a poner aquí arriba. El ángulo es tangente a la -1 de y entre x, o sea, 360 entre 197. Y igual está en el cuarto cuadrante. Está por aquí en algún lugar. Con el ángulo ya vamos a ver dónde está. ¿Cuánto es ese ángulo? 61.3 grados. Ok, eso es, obviamente esto no está a escala. 61. Profe, Sí, no me quedó del todo claro por qué es que la primera, bueno, fuerza va hacia abajo, digamos. campo, no fuerza, Bueno, sí, el campo. primer campo, sí. Por esta razón, yo les había dicho, antes de hacer esto, les dije que en las cargas positivas el campo sale de la carga. Ok, entonces, yo tengo la carga aquí arriba. Si yo dibujo una línea de campo que vaya desde Q1 hacia Q2, entonces la dibujo en esta dirección y dibujo el campo saliendo por esta razón. En el caso de Q2, como es negativa, el campo entra. Entonces yo tengo que dibujar un campo eléctrico que entre a la carga visto desde el origen. No sé si ahí sí le queda claro. Ah, ok, el punto es con respecto a Q2, por decirlo así. Sí, o sea, ¿qué dirección tendría el campo de Q1 visto desde el origen? ¿Y qué dirección tendría el campo de Q2 visto desde el origen? El de Q1 tiene que salir de la carga, entonces por eso va hacia abajo. Y el de Q2 tiene que entrar a la carga. Ah, ok, entiendo. Gracias. Con mucho gusto. Ok, entonces igual de esa misma manera tenemos cómo trabajamos con los campos eléctricos que son estrictamente vectoriales. Hay hay unos dibujos que se hacen también con campos eléctricos. Eh, déjeme ver si, aunque el jueves vamos a estar haciendo práctica de esto. Una pregunta. Sí, Digamos, estos campos, bueno, los vectores sí se comportan como así líneas así rectas, porque he visto como ilustraciones que son como unas líneas curvas también, no sé si es lo mismo. es que depende. Por eso justamente quería hacer por ejemplo, las líneas de campo de un dipolo. No sé si eso fue lo que usted vio. Si yo tengo aquí una carga positiva y tengo aquí una carga negativa y yo quiero dibujar las líneas de campo, o sea, las líneas de campo son rectas si yo tengo solo una carga. Aquí tendría una línea de campo que va de la carga positiva a la negativa, sale de la positiva, entra a la negativa.
Pero cuando yo me empiezo a alejar un poquito de la línea del centro, las líneas de campo eléctrico van tomando más o menos esta forma. No sé si era eso a lo que se refería. Entonces, igual, aquí tengo líneas que salen de la carga positiva, entran a la negativa. Aquí tendría que ponerlo de igual manera. Salen de la positiva y aquí tendría que dibujar la flecha de esa manera. Si yo ahora tuviera, por ejemplo, dos cargas positivas o dos cargas negativas, ahí las líneas de campo sí van a cambiar mucho, porque en este caso las líneas de campo eléctrico, si yo tengo una carga positiva y una carga negativa, me tienen en alguna medida que indicar que yo tengo una fuerza de atracción. Pero ¿qué pasaría si yo tengo una carga positiva y una carga positiva y yo sé que las líneas son líneas de repulsión? Entonces, el dibujo me tiene que indicar de alguna manera que hay repulsión eléctrica. Entonces ya no puedo unir las líneas. No sé si eso es a lo que usted se refiere. Sí, a eso mismo era. Y no sé, me parece curioso de la forma en curva que adoptan, ¿verdad? No me explico cómo es eso. Ujú. Es que la línea de campo eléctrico, aquí lo dibujé al revés la flecha. La línea de campo eléctrico tiene que denotar la dirección de ese campo eléctrico. Y entonces, por supuesto que si yo tengo dos cargas positivas o dos cargas negativas, las líneas no se pueden unir, porque si yo las uno, estaría diciendo que hay atracción como en las de arriba. Entonces, las líneas de campo tienen que denotar que no se unen porque lo que tenemos es una fuerza de repulsión. Cuando estemos en potencial, vamos a ver que estas líneas de campo van a ser muy importantes porque las líneas equipotenciales siempre van a ser perpendiculares a las líneas de campo. Entonces, cuando usted dibuja el campo eléctrico, ya tiene una idea clara de cómo son las líneas de campo. Perdón, las líneas equipotenciales. Profe, ¿será que puede volverse un toquecito en bueno, en la pizarra anterior? Sí, claro, con mucho gusto. Esta. Sí, profesa. Ya, gracias. Ok. Bueno, inclusive, si ustedes quieren ahí, les dejo otra tarea para que hagan. ¿Qué pasaría si yo tengo ahora un cuadripolo? Un cuadripolo son dos cargas positivas y dos cargas negativas. ¿Cómo serían las líneas de campo eléctrico ahí? Recuerden que entre negativa y negativa debe haber repulsión, entre positiva y positiva debe haber repulsión, pero entre positiva y negativa debe haber atracción. Por lo menos les dibujo yo la línea más sencilla de todas. Y siempre la línea sale de la carga positiva, sale de la carga positiva, sale de la carga positiva y entra la carga negativa. Ahora, ¿cómo van el resto de las líneas? Ahí se los dejo de tarea. Ok, lo que nos queda ahora es algo
Yo generalmente a esto nunca le doy mucha importancia, no porque sea menos importante o más importante, sino porque, ya les digo por qué, movimiento de partículas en un campo. Porque esto es casi, de hecho no es casi idéntico, sino que tenemos que usar en muchos casos las ecuaciones de lanzamiento de proyectiles para poder resolver este tipo de problemas. Entonces, esto es algo que ya ustedes han visto. Vamos a poner el siguiente caso. Tenemos aquí una placa con carga negativa, una placa con carga positiva, y entonces eso hace que aquí el campo eléctrico que tenemos es muy uniforme. O sea, realmente ese campo ahí es constante. Ok. ¿Qué pasa si yo lanzo un electrón aquí? Y ese electrón tiene una velocidad inicial. Cuando entra al campo eléctrico, ese electrón va a experimentar repulsión de la placa negativa y va a experimentar atracción de la placa positiva. Y entonces me va a describir un movimiento exactamente como si yo estuviera lanzando una partícula desde un acantilado con una velocidad inicial. Me va a describir un movimiento parabólico. Entonces va a haber una fuerza hacia abajo constante. Entonces, si la fuerza es constante, esto implica que la aceleración es constante. Y si la aceleración es constante, eso significa que podemos utilizar las ecuaciones de cinemática, y entonces, sabiendo la velocidad, sabiendo la distancia o sabiendo si cae aquí, sabemos a qué distancia va a caer. Así que yo les aconsejaría que le den una repasadita a esas ecuaciones de caída libre, porque es posible, no sé, que haya que hacer un problema. ¿Qué diferencias hay con respecto a esto y a la caída libre? Bueno, que yo podría tener esto mismo, pero invertido. Ahora la partícula subiendo, eso no es posible en el campo gravitacional. ¿Qué pasaría si yo tengo la placa negativa aquí? La placa positiva acá. Entonces disparo, bueno, tengo el campo eléctrico que se me va a hacer bastante uniforme, saliendo de la carga positiva, entrando a la carga negativa. Entonces aquí vamos a tener un campo constante. Y esa partícula entonces ahora me va a hacer un movimiento parabólico, pero hacia arriba. Pero igual, la fuerza eléctrica va a ser constante. Como el campo es constante, la fuerza eléctrica es constante y por lo tanto la aceleración es constante. Y vamos a poder aplicar las ecuaciones de caída libre para trabajar con
con casos de esos, que es exactamente lo mismo. Esto casi sería como lanzar una bola hacia, no, no es como lanzar una bola hacia arriba, mentira, porque la bola se va deteniendo, aquí va acelerando más bien. En gravitación no habría un caso similar a este porque las fuerzas gravitacionales única y exclusivamente son fuerzas de atracción, no tenemos fuerzas de repulsión. Bueno, entonces con esto finalizamos la clase del día de hoy. Nos estaríamos viendo el próximo jueves para hacer problemas de este tema y los que tienen que hacer examen de reposición, recuerden que la reposición es este miércoles a las 5 de la tarde y que este sábado tenemos prueba evaluando los contenidos de propiedades térmicas de la materia o teoría cinética, más bien teoría cinética de los gases y segunda ley de la termodinámica. Igual el examen es bajo las mismas condiciones, a la 1 de la tarde, de 1 a 3 para que hagan el examen, media hora para que suban las soluciones y Profe,